Es una bendición estar una vez más en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, para llevarle a usted, a su hogar, la bendición de la palabra del Señor. Y pues hoy quisiera platicarle a usted sobre un tema que creo que es muy especial para nosotros, y es saber cómo está nuestro oído espiritual, qué es lo que estamos oyendo. Hace un tiempo oía yo hablar en relación a esto, que cómo es que toda la publicidad que hay, todo eso entra por nuestro oído a nuestro subconsciente, y nosotros podemos permanecer rumiando en nuestro interior todo ese conocimiento que está siendo vertido sobre nosotros. Esto puede ser positivo o puede ser negativo. Si nosotros estamos escuchando la voz de Dios, pues vamos a obtener bendición, y si no, pues vamos a tener pérdida en nuestra vida espiritual. Y entonces la pregunta es, ¿a quién estás oyendo? Este es el punto del día de hoy. Y vamos a ir al estudio de la palabra en Juan capítulo 3 y versículo 6. Este es el Señor hablándole a Nicodemo y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido. El viento sopla y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oremos y pidámosle al Señor que en esta hora Él derrame sobre nosotros su palabra. Señor Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor, te bendecimos y glorificamos, y te pedimos que hoy nos hables, Señor, que tu palabra de bendición y la unción de tu Espíritu descienda sobre nosotros para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues mire lo que dice la palabra en relación a lo que es nacido de la carne. Dios nos dio a nosotros un cuerpo humano. Nuestros padres nos regalaron a nosotros un estuche, que es este cuerpo, que es lo que vemos y es nuestro instrumento, digámoslo así, en esta tierra. Pero principalmente nosotros somos espíritu. Y nuestro espíritu estaba dormido, estaba en una condición de hibernación cuando el Señor Jesucristo no lo había vivificado. Pero dice la palabra que Adán es alma viviente, pero que el postrer Adán es espíritu vivificante. Entonces, cuando nuestro espíritu fue vivificado, el Señor dice: no te asombres de que hayas dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, dice la palabra que el viento sopla, pero nosotros oímos su sonido. Y el viento, usted sabe que la palabra viento en hebreo es la palabra roaj, y esa palabra roaj significa espíritu, ¿verdad? Entonces, aquí hay una unidad entre lo que es el sonido del viento y el sonido del espíritu. Entonces dice la palabra que Dios nos hace a nosotros de esa manera. Dice: el viento sopla donde quiere, el espíritu sopla donde quiere y oyes su sonido. Nosotros entonces tenemos que oír el sonido del Espíritu, que es lo que el Espíritu está diciendo. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, en nosotros, los que hemos nacido del Espíritu, y no solamente conforme a la carne, también hemos recibido la apertura de nuestro oído. Nuestro oído espiritual es el que percibe el sonido del Espíritu. Y como
bien sabemos, el Señor le dijo a Israel, el primer mandamiento, ¿verdad? El Señor le dice a Israel: oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces, el primer llamado del Señor a Israel es a escuchar. Y nosotros somos muchas veces muy descuidados en lo que nosotros oímos. Oímos realmente que cualquier cosa, porque muchas veces no podemos cerrar, ¿verdad?, nuestro oído a ciertas cosas, y tal vez vamos en un lugar donde tienen una música que puede afectarnos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos nosotros que saber seleccionar qué es lo que escuchamos. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Escuchas todo el día música, y esa música te puede estar afectando en tu vida espiritual? Cuando regresas a tu casa, ¿cómo te sientes después del día? ¿Te sientes bendecido? ¿Te sientes prosperado? ¿O sientes que estás desesperado? ¿No será que has estado escuchando a la voz que no tenías que escuchar? Y la palabra dice en Génesis capítulo 3 y versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, como podemos ver, la mujer se sintió engañada por la serpiente de lo que había hecho. Ella dice: es que realmente lo que sucedió fue que oí la voz de la serpiente. En el lugar de haber escuchado la voz de Dios o la voz del varón, escuchó la voz de la serpiente. Seguramente si ella hubiera consultado con su esposo y le hubiera dicho: Adán, ¿qué piensas tú? ¿Podemos comer de este árbol? Y entonces seguro que Adán le hubiera dicho: no, el Señor nos ha ordenado a nosotros que no podemos comer de este árbol. Pero resulta que ella no escuchó esa voz, sino que escuchó la voz de la serpiente. ¿Y qué fue el resultado? El resultado de esto fue que comieron del fruto que estaba prohibido para ellos. Y dice que cuando ellos oyeron a Dios en el huerto, lo primero que tuvieron fue miedo. Entonces tuvieron una sensación de temor en su corazón. Fue la primera de las expresiones, ¿verdad?, de las emociones en el huerto. El hombre sintió miedo, algo que no tenía anteriormente, porque el hombre era libre de todo eso. Pero ahora viene a través de lo que la mujer escuchó. La mujer escuchó la voz de la serpiente en el lugar de haber escuchado la voz de Dios. Y ahora tenemos como consecuencia pues que el Señor los saca del paraíso, los echa del paraíso, maldice la tierra, y usted sabe todo lo que sucede. Y pues esa es una figura para nosotros, ¿verdad? ¿A qué voz estamos oyendo? ¿Estamos oyendo la voz de Dios, la voz de nuestra carne, la voz del Espíritu Santo?
Nosotros tenemos que saber, y mire, realmente yo veo y lo vivo todos los días, pues, porque nosotros vivimos con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces muchas veces la voz que oímos es la voz de nuestra alma que está diciendo muchas cosas dentro de nosotros y no escuchamos la voz del Espíritu. No escuchamos la voz del Espíritu que también mora en nosotros. Si nosotros estuviéramos más atentos a la voz del Espíritu, seríamos más bendecidos aún. Así que este es un tiempo de búsqueda, un tiempo en el cual el Señor permite que nosotros nos acerquemos a Él, sabiendo que toda buena dádiva y todo un perfecto proviene de nuestro Padre Celestial, que Él tiene cosas de bendición para nosotros y que nosotros tenemos que abrir nuestro oído a esas cosas. Por ejemplo, fíjese usted que la música, digámoslo así, la música tiene una connotación muy importante para nosotros porque entra por nuestro oído. La música tiene un canal auditivo que penetra precisamente hasta el consciente y hasta el inconsciente. La música nos puede recordar cosas del pasado, cosas que tal vez nosotros vivimos en otra época. Tal vez tenía usted, pues cuando conoció a su esposa, tenían una pieza musical, ¿verdad?, que los identificaba, pero cuando pasan los años y pasa el tiempo y ustedes la oyen, pueden recordar aquella etapa de su juventud. Entonces, así es como también el Espíritu de Dios se manifiesta con nosotros a través de los sonidos que están guardados en nuestro corazón, a través de las palabras que Dios ha dicho a nuestro corazón. Hermano, ahí están los mensajes, están las revelaciones que Dios ha traído sobre nosotros y el Espíritu Santo las trae a memoria. Entonces nosotros debemos de llenarnos de la palabra del Señor, debemos llenarnos de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestra alma esté sosegada, para que nuestra alma esté en paz y podamos alcanzar la bendición del Señor, para que esos pensamientos que están dentro de nosotros pues den un fruto apacible de justicia. Sigamos en el libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 4. Y dice la palabra de la siguiente manera: Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, antes estábamos unidos a un reino de tinieblas, estábamos unidos al enemigo de nuestras almas. Pero a través de la muerte del Señor Jesucristo, Él nos llevó a tener una unidad con Él. Y si nosotros estamos unidos con el Señor, como dice Juan, entonces daremos mucho fruto. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Es decir, Cristo vino a cumplir toda la ley, Él la cumplió en sí mismo y a través del Señor Jesucristo también nosotros recibimos un nuevo pacto. El pacto en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesucristo que nos ha dado vida y paz. Gloria al Señor. Para que seáis unidos a otro, es decir, ahora nos unimos a Cristo a fin de que llevemos fruto para Dios. Nuestro trabajo entonces es dar fruto para el Señor. Nosotros nos tenemos que preparar y ese es lo que tenemos que hacer. Mire, como un árbol, ¿verdad? Un árbol se está preparando, lo estamos preparando. Un árbol, por ejemplo, un árbol que dura tiempo en crecer y en madurar. Podemos hablar del árbol de aguacate, por ejemplo. Un árbol de aguacate lo siembra usted y no produce fruto el primer año, ni el segundo año, ni el tercer año. Y usted dice, este árbol no sirve. Pero a los 7 años empieza a producir, empieza a llenarse de fruto poco a poco. Y hermano, platicaba yo con un hermano que tiene sus árboles
de aguacate precisamente. Y él decía que en el primer año empieza a dar, pero que un árbol de aguacate puede dar cuando ya está en su madurez productiva al menos unos 500 aguacates. Imagínese usted cada año pues una producción de aguacates así, qué bonito. Entonces eso es lo que, no le estoy diciendo que seamos aguacates, ¿verdad? Sino que seamos árboles que demos fruto al 100 por uno. Qué bendición es eso. Porque mientras estábamos en la carne, mire lo que dice acá, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Ahora Dios nos llamó a nosotros para dar fruto para Dios, pero antes dábamos fruto para muerte. Entonces, a través, dice, de las pasiones pecaminosas, a través de los sentimientos de pecado que había en nosotros, nosotros no producíamos un buen fruto en nuestro cuerpo, sino que producíamos fruto para muerte. Entonces, nosotros tenemos que analizar el día de hoy qué clase de fruto estamos dando. Si estamos dando los frutos de Dios, si estamos dando frutos para Dios o estamos dando frutos para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Sí, nosotros fuimos libertados de la ley a través del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, amado hermano, que nosotros lo conozcamos, porque hay muchos que dicen no. Ustedes se tienen que regir a la ley, qué es lo que tienen que comer, qué es lo que tienen que beber, cuándo tienen que reposar, cuándo tienen que hacer esto, se tienen que circuncidar, se tienen que... Hermano, ahora hay unas corrientes doctrinales que están obligando a las personas a seguir la ley. Pero la palabra de Dios dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley habiendo muerto a lo que nos ataba. Ahora dice, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Entonces, ya no es a través de las obligaciones que un hebreo tenía en aquel entonces. Tenía que cumplir con todos esos requisitos y esas normas y tenía que hacer un montón de cosas. No, se tenía que poner una cosita aquí con las escrituras, tenía que poner en la mano, las filacterias, ¿verdad? Tenía que ponerse, según ellos, así era como tenían que cumplir la ley. Pero el Señor nos libertó de todo eso, amado hermano. Y esa es la bendición que nosotros debemos de recibir, de saber que el Señor Jesucristo murió para libertarnos a nosotros de lo que nos aprisionaba, de lo que teníamos obligación de cumplir. Hoy tenemos una bendición en la libertad, en la novedad del Espíritu. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Dice, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Entonces, la ley es importante. ¿Por qué? Porque nos da a conocer el pecado. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Entonces, fíjese usted lo que dice el apóstol Pablo. El pecado aprovechó a decirme, hay codicia, para que yo tuviera toda clase de codicia en mi corazón. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Este mandamiento, que la ley que era para que yo viviera, a través de esa ley yo morí, dice Pablo. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y por medio de él me mató.
¡Qué tremendo esto, hermano! Entonces, mire, para aquellos hombres que oyeron al pecado, el pecado fue el que los mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Entonces, Pablo dice, no fue la ley, sino que fue el pecado aprovechando la ley que se convirtió en algo incontrolable en mí. Porque sabemos que la ley es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice él, hermano. Y si Pablo dice que es carnal, hermano, nosotros no tenemos tampoco un lugar muy preponderante en esto. Vendido a la esclavitud del pecado. ¡Wow! Vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, la ley solo nos vino a dar el entendimiento y el conocimiento de qué era el pecado. Pero el pecado ya habitaba en nuestro corazón y a causa de la ley ese pecado se multiplicó en mí y entonces no tengo salida. ¿Cuál es la salida si no hay cordero, no hay cordero que pueda sanar mi pecado? No hay sacrificio que yo pueda presentar delante de Dios para libertarme del pecado. Pero el Señor tenía uno, el Señor tenía al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Él vino a este mundo precisamente para que nosotros tuviéramos la oportunidad de salir de la concupiscencia y del pecado para entregarnos a una nueva forma de vida, a una forma de vida en el Espíritu. Entonces, esto es importante. Antes atendíamos nosotros a los deseos de la carne, mas ahora el Señor nos ha renovado a nosotros, ha renovado todo en nosotros. A través de la muerte de Jesucristo, Dios ha permitido que nosotros nos acerquemos a Él y que Él renove nuestra forma de vida, que nosotros seamos cambiados, amados hermanos. Que nosotros dejemos la vida que nosotros teníamos anteriormente para ahora volver al Señor. Qué precioso eso, qué bendición. Y hermano, de veras, estos pasajes son complicados de entender, pero el Señor con su ayuda y con su Espíritu Santo nos ayude para que podamos seguir adelante. Y dice, y si lo que quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que la hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, mire, aquí está hablando Pablo de nuestra carne, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el que quiere está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Es decir, que en mi corazón está querer hacer el bien, pero el hacer el bien, no. Es decir, en el espíritu está el anhelo de acercarnos a Dios, pero en mi carne no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, dice Pablo, y yo tengo el anhelo de hacer lo bueno. Yo tengo el anhelo de hacer conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero en mi carne se revela
contra eso y no quiere hacer, porque el pecado habita en mi carne. Esto es importante, amado hermano, que nosotros entendamos la procedencia del pecado, y la procedencia del pecado viene por el oír. Así como la fe viene por el oír, ¿verdad? Porque dice también Pablo a los romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios produce en nosotros fe y por lo tanto vida, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces, si la palabra de Dios, lo que produce en nosotros al oír la palabra es fe, esa fe se va a traducir en obras. Y si la fe se traduce en obras, esas obras van a producir frutos para Dios. Gloria al Señor por eso. Mas si nosotros escuchamos a la carne, nuestras obras van a ser muertas, como resultado de lo que nosotros estamos escuchando, porque si escuchamos a nuestra carne, si nuestra carne es la que quiere darse gusto, si nosotros queremos que la carne esté satisfecha, ¿verdad? Porque la carne jamás va a estar satisfecha. Si el pecado entra de una manera a nosotros, ese pecado nunca se va a satisfacer. Póngase usted el pecado de lascivia. El pecado de lascivia es codiciar a una mujer que no es mi esposa, digámoslo así, o tener un deseo sexual exacerbado. Entonces, esa lascivia, en el lugar de apaciguarse, ¿verdad?, va a ir incrementando en nosotros hasta convertirse. Fíjese que entra un deseo y ese deseo se va haciendo, eso lo dice el apóstol, ¿verdad?, Santiago, que entra a nuestra mente, ¿verdad?, en un pensamiento entra el pecado. Pero así como entró el pecado a través del oído de Eva, así también el pecado entra a través de nuestros sentidos. El pecado está manifestándose en nuestros sentidos materiales o carnales hasta que se complementa. Y de ahí se puede convertir en una forma de vida. Y después de eso en una imposición. Y después de esto puede ser una posesión satánica, ¿verdad? Ya es una potestad espiritual la que viene a tomar el control de nosotros y nos obliga a hacer cosas que nosotros no queremos. Pero sigamos adelante. Que el Señor, mire qué lindo lo que dice, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios. Que el Señor dirija entonces. ¿Cómo es que nosotros nos podemos apartar de lo que no nos corresponde a nosotros según la carne? Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Entonces, hay dos cosas que tenemos que pedirle al Señor. Mire, generalmente nosotros, como dice la palabra, hermano, no sabemos orar como conviene, pero la palabra de Dios nos enseña a través de su Espíritu qué es lo que nosotros debemos de pedir. Entonces aquí dice, nuestra petición debe de ser que el Señor dirija nuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enamorarnos de Dios, hermano. Porque si nosotros nos enamoramos de Dios, vamos a tener un deseo, vamos a tener hambre de escuchar la palabra de nuestro amado. Si nosotros amamos a Dios, entonces se nos va a abrir una puerta de bendición. Hay muchos cristianos, amado, hay muchos cristianos que han recibido al Señor en su corazón, pero que no lo aman. Entonces, esta es una cuestión, el cristianismo es una cuestión de amar a Dios. Si nosotros amamos a Dios, hermano, todas las demás cosas van a palidecer en relación a ese amor.
porque dice la palabra que Dios nos amó primero, que de tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo. Entonces, el Padre dio a su Hijo y nosotros somos hijos de Dios también. Entonces, también nosotros nos tenemos que entregar al Padre. Nosotros nos entregamos a Él en amor y ese amor nos va a fortalecer en el hombre interior. Y dice, y la perseverancia en Cristo. Entonces, nuestra petición debe de ser pedirle al Señor y decirle, Señor, ayúdame a amarte más, ayúdame a entregarme cada día más, pero también ayúdame a perseverar en Cristo. Ayúdame a ser un cristiano permanente y no un cristiano de domingo, o un cristiano de fin de semana o en fin de año o para Semana Santa o qué sé yo qué. Así éramos antes, hermano. Así éramos antes. Dios estaba para nosotros cuando nosotros lo necesitábamos. Cuando teníamos una necesidad, cuando venía una prueba, cuando venía la apretura, entonces tal vez un problema de salud, entonces acudamos a Dios. Así son, hermanos, la mayoría de las personas que hablan en contra de Dios. Aquellas personas que dicen, no, es que si existiera Dios no habría esta pandemia. Si existiera Dios, los pobres en África tendrían que comer. Pero Dios existe. Pero Dios existe, amado hermano. Entonces, si esa persona amar a Dios en el lugar de estar criticando, deberían estar amando al Señor. Y si amara al Señor y si tuviera una permanencia en Él, estaría dando fruto. En el lugar de estar hablando y criticando, estaría auxiliando a aquellos que lo necesitan. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Mire qué interesante esto. No es doctrina de Pedro Legrand, hermano. Aquí es el Espíritu Santo hablándonos a través del apóstol Pablo. Dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es? Eso es, os mandamos, ¿qué quiere decir? Es si quieren háganlo y si no quieren no. No, esto es una orden, es un imperativo. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Muchas veces nosotros nos vamos a tener que apartar. Nos vamos a tener que apartar de personas que no están viviendo una vida ordenada. Nos vamos a tener que hacer a un lado. Mire, se lo voy a leer otra vez para que vea que no estoy hablándole, que no estoy mintiéndole. Lo puede ver usted en la pantalla, puede leerlo por usted mismo. Si tiene su Biblia, puede sacar su Biblia y puede usarla en este momento. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Entonces, amados, Pablo dice que él no anda de una manera indisciplinada. Entonces, ¿cómo anda Pablo? ¿Cómo andaba Pablo? Andaba de una forma disciplinada. Y el Evangelio del Señor Jesucristo, hermano, requiere entonces una disciplina. Pero pastor, usted nos acaba de decir que ya no estamos bajo la ley, ahora nosotros somos libres de hacer lo que nosotros queramos. No, Señor. Nosotros tenemos una disciplina en el espíritu, un orden espiritual que debemos seguir. Y aquí lo dice la palabra. Dice, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Dice, ustedes deben de seguir mi ejemplo.
porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Entonces dice, miren, yo quiero que ustedes vean cómo fui yo en el Señor. Trabajaba en lo material y trabajaba en lo espiritual. Yo no me comí el pan de nadie en balde. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, no es que nosotros no hayamos hecho esto porque no teníamos hambre o porque no teníamos derecho, porque estamos sirviéndolos a ustedes. Pero dice, para que ustedes nos tomaran como ejemplo, nosotros estamos trabajando. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos, escuche, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos, mire, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Interesante lo que dice el apóstol Pablo, porque está dando una orden apostólica. Él está dando un decreto apostólico que nosotros debemos seguir. Dice Pablo que nosotros debemos de trabajar para no ser carga para nadie. Gloria a Dios por eso. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces, el apóstol puso una disciplina, una forma de vida, pero ahora nos dice, pero no se cansen de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, yo agradezco tanto al Señor. Doy gracias por esta palabra que el Señor nos da, que tal vez es dura, que tal vez es una palabra fuerte, pero es una palabra necesaria. Nosotros tenemos que aprender a oír esta palabra. Mire, hermano, la mayoría de nosotros nos gusta oír los mensajes, ¿verdad? Nos gustan oír los mensajes de, sí, dele, vaya hacia adelante, que Dios está con usted, que todo va a salirle bien. Sí, está bien, gloria a Dios, y lo entendemos y lo creemos. Pero también el Señor nos habla de las cosas que debemos de hacer y cómo debemos de comportarnos. Entonces ahí tal vez no nos gusta, ¿verdad? Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya, hermano. Mire, no hay un juicio que se pueda levantar en contra de nosotros. No hay quien pueda juzgarnos si nosotros estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar haciendo lo que es correcto en el Espíritu. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no va a haber condenación. Mire, qué lindo esto, porque el Señor nos fortalece a nosotros a través de esta palabra y nosotros tenemos que volver al Señor y entender que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y si nosotros estamos con el Señor, si nosotros hacemos las cosas
conforme al Espíritu y no conforme a la carne, nosotros tendremos bendición. Porque por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley y del pecado. Entonces, ¿se acuerda que Pablo decía, bueno, estaba la ley y la ley vino a enseñarme del pecado, pero el pecado tomó control de mí? Mas ahora dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces tenemos una nueva ley, la ley del Espíritu de vida. Esa es la ley que debe de estar dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley y de la muerte. El Señor nos ha libertado a nosotros de morir a causa de nuestras obras. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. ¿Por qué era débil la ley? No porque la ley fuera mala, sino que por causa de la carne. Dios lo hizo enviando, mire, por eso Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, puso al Señor semejante a nosotros. Y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. El Padre, a través de Jesucristo, ya condenó el pecado que habita en nuestra carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros debemos de andar entonces sabiendo, fíjese que todo viene por escuchar, por el oír, y si oímos con fe, entonces van a producirse en nosotros obras que van a traducirse en frutos para nuestro Dios. Pero si nosotros estamos escuchando a la voz de nuestra alma, a la voz de nuestra carne, a la voz de la serpiente, hablándonos todos los días, y nosotros alimentamos esas voces, entonces esas voces nos van a llevar a producir frutos carnales y por lo tanto la muerte. Entonces dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, aquí está, este es el punto, mire, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Usted no ha platicado alguna vez con un cristiano carnal? Abunda un cristiano carnal. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermano, qué precioso es cuando platicamos con cristianos llenos del Espíritu Santo. Cuando platicamos con un cristiano, mire, por eso es tan importante el oír, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos con un cristiano que está lleno de fe, que está lleno de la presencia del Señor, hermano, usted lo percibe enseguida y usted dice, gloria a Dios, y cuando usted sale de hablar con esa persona, siente la bendición en su corazón. Pero hay cristianos, hermano, que solo se reúnen para hablar mal de los hermanos, ¿verdad? Ya te viste, a fulanito se cree esto y se cree aquello, y a menganito, y hermano, cuando termina uno esa conversación, queda uno drenado espiritualmente. ¿Por qué? Porque todo fue carne. Entonces no crecimos en el Espíritu. Pero cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, cuando nosotros nos llenamos, cuando escuchamos lo que Dios quiere de nosotros, entonces eso nos fortalece, eso nos hace mejores a cada uno de nosotros. Y ahora, hermano, que estamos ya
primeramente Dios a punto de abrir las puertas de la iglesia de nuevo, pues prepárese usted, ¿verdad? Y pídale al Señor: Señor, yo quiero regresar a la casa del Señor y escuchar tu palabra y estar presente y adorarte y glorificar tu nombre, Señor. Y todo lo vamos a hacer ordenadamente, todo lo vamos a hacer de la forma en que Dios quiere. ¿Para qué? Para evitarnos problemas, para evitarnos contagios, para evitarnos que haya gente que tenga que pase por una situación de peligro o de riesgo. Nosotros vamos a ir a buscar que el Señor nos ayude y de hecho ya estamos planificándolo todo y vamos a tener un poquito de paciencia y ya los vamos a estar contactando para que podamos reunirnos de nuevo y glorificar juntos el nombre de nuestro Dios. Pero sigamos adelante, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero mire lo que dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mente en el Espíritu, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Entonces nosotros nos podemos convertir en enemigos de Dios si ponemos nuestros pensamientos, si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se puede sujetar a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne. Mire lo que dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, si verdaderamente el Espíritu de Dios habita en vosotros. Entonces, amados, es muy lindo, mire, es muy lindo oír a una persona que está hablando sus lenguas, que está siendo llena del Espíritu Santo. Pero realmente está esa persona llena de Dios, o solo es una apariencia, solo es una religión. Entonces nosotros debemos de analizar esto, si solo nos estamos convirtiendo en fariseos religiosos o estamos haciendo la voluntad del Señor. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces nosotros tenemos que dar frutos espirituales de justicia, amado hermano, para saber que somos de Dios. Y dice, continúa Romanos diciendo: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Es decir, que aunque nuestro cuerpo físico haya muerto por razones del pecado, nuestro espíritu permanece vivo debido a la justicia, es decir, a la justicia que viene del Señor Jesucristo, quien pagó por precio de sangre por nuestros pecados. Pero si el espíritu de aquel que recibió a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre vosotros también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, este es un punto muy interesante, hermano, que tendríamos que platicar en un tema particular, pero muchas personas tienen temor por lo que va a suceder con su cuerpo físico cuando mueren. ¿Será que nos van a enterrar? ¿Será que nos van a cremar? ¿Será que nos van a partir en pedacitos? Hermano, eso es irrelevante.
Eso es realmente ¿a dónde va nuestro cuerpo? Pues nuestro cuerpo se va a destruir de todos modos, porque del polvo somos y al polvo volveremos. No hay otra, tal vez solo vamos a hacer que la situación sea más rápida, ¿verdad? Vamos a hacer más rápido el proceso, pero realmente al final polvo somos, en polvo nos convertiremos. Pero mire lo que dice aquí. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. ¿Quién resucitó a Cristo de entre los muertos? El Padre. Muy bien. También dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Póngase usted que hay una persona, hermano, que estaba en el mar y se la comieron los tiburones, hermano. Entonces, como ese hombre se lo comieron los tiburones, ¿no va a resucitar y no va a tener cuerpo en la resurrección? No. No, hermano. No es así. Usted debe tener paz en eso y saber que Dios es Dios. Y que aunque nos hayan esparcido por toda la tierra, que nuestro cuerpo haya quedado en pedazos por todo el mundo, el Señor va a unir esos pedazos y nos va a dar ya no ese cuerpo, sino que nos va a dar un cuerpo nuevo, similar al de Él, un cuerpo glorificado. Entonces, la materia prima el Señor la tiene. Y con esa materia prima, amado, si el Señor hizo a un hombre de barro y al día de hoy todos nosotros tenemos vida, ¿qué podrá hacer el Señor con una materia espiritual? Gloria al Señor por eso. Sigamos adelante. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. No le debemos nada a la carne. Yo no le debo nada a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces nuestro trabajo, amado hermano, es hacer morir en nosotros las obras de la carne. ¿Qué estás oyendo? ¿Estás oyendo la voz de la carne o la voz del Espíritu? Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Nosotros tenemos que hacer morir en nosotros las obras de la carne. Descubra cuáles son esas obras de la carne. Tal vez a usted lo que le gusta es el chisme, o tal vez a usted lo que le gusta es descansar más de la cuenta, o tal vez yo no sé qué, o tal vez comer mucho, o tal vez, no sé, hermano, cada quien sabe, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos de qué pata cojeamos, como dice el dicho, ¿verdad? Hacia dónde vamos. Pero el Señor quiere libertarnos a nosotros de esas obras para que caminemos en la perfección del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Es usted guiado por el Espíritu? ¿El Espíritu le habla? ¿El Espíritu le está hablando? Mire qué lindo es, hermano, realmente, qué precioso, qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo nos habla. Oír la voz del Espíritu, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y nos habla de diferentes formas. Puede ser a nuestro corazón directamente, que el Espíritu Santo nos hable directamente a nuestro corazón. Yo antes, hermano, hace muchos años, tal vez unos más de 20 años, yo asistí a una congregación y el Señor me habló a mi corazón. Y el Señor, mire, yo oí la voz del Señor cuando me dijo, esta es la última vez que vienes a esta congregación. Pero Señor, le dije yo, si por tantos años he estado aquí, y el Señor me dijo, no te quiero más aquí. Y hermano, a la semana siguiente, el siguiente domingo, fue la división en esa iglesia. Y se golpearon y se insultaron y hicieron muchas cosas malas. No Dios.
porque esas fueron las obras de la carne. Pero ¿sabe qué? Yo ya no estaba ahí y ya no participé en eso porque yo escuché la voz del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender no solamente a escuchar, sino que también a obedecer. Abraham escuchó la voz del Señor cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? ¿Se quedó? No, él salió. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, yo lo que aspiro, yo lo que anhelo, hermano, es a lo que dice en Juan capítulo 1 y versículo 12, que a los que confesaron su nombre, a los que creyeron en Él, el Señor mismo les dio la potestad de convertirse en hijos de Dios. Escuche lo que dice Pablo a los Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad. Mire, nosotros fuimos llamados a ser libres, ya no tenemos un ayo, ya no tenemos un ayo, ahora tenemos al Espíritu Santo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya, entonces, mire, no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne. No hagamos que esta libertad se convierta en un libertinaje, sino que más bien sirvamos por amor los unos a los otros. Si yo me cuido, mire, esto es como esta cuestión que se ha dicho ahora con lo de la pandemia, ¿verdad? Si tú te cuidas, o si yo me cuido, tú te cuidas, o si tú te cuidas, yo me cuido, ¿verdad? Así es precisamente. Si en la iglesia de los santos, si en la casa del Señor, yo me cuido de la carne, entonces el que está a la par mía va a seguir mi ejemplo. Nosotros todos somos ejemplo los unos para los otros de lo bueno y no de lo malo. Al menos eso espero en el nombre de Jesús. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mire, hermano, póngase usted, yo tengo que cuidarme a mí mismo de no cometer adulterio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo me cuido de no cometer adulterio, estoy enseñándole a todos mis hermanos a que yo puedo seguir al Señor, entonces todos los demás van a poder. Amén. Entonces sigamos. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Mire, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Los deseos de la carne, y yo le digo, no es que no vengan, porque las tentaciones van a venir. Pero somos nosotros los que tenemos que resistir. Nosotros, hermanos, no podemos abrirle la puerta a las obras de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Yo recuerdo ahora, estaba un día escuchando a un hermano y estaba hablando con otro y le estaba diciendo, mira, fíjate que fulanita de tal parece que está interesada en mí. Y entonces le dice el otro, pero hermano, vos estás casado y tenés hijos y
¿por qué estás poniendo tu mirada en una mujer que no es tu esposa? Pero había otro ahí, hermano, insidioso, y viene y le dice, ay, no sé, tu mujer ya hay que cambiarla por otra. Entonces yo oí que era la voz de la serpiente la que estaba hablando con aquel hermano, y yo le dije, mira, ten cuidado el consejo que te está dando. Le dije, porque ese es el espíritu de la serpiente que te está aconsejando. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber cuando quién es el que nos está hablando, si es la voz de Dios, si es la voz de la serpiente, si es la voz de la carne o si es la voz del Espíritu la que nos está hablando. Entonces tenemos que discernir. Una de las cosas que tenemos que hacer entonces es trabajar con nuestro oído. Tenemos que trabajar para que nuestro oído aprenda a conocer cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de la carne. Cuando se levante la voz de la carne, hermano, a hablarte, cuando sea la voz de la carne la que te esté hablando, vas a decirle, carnota, no te quiero aquí y te callas ahora mismo. Entonces, amados, nosotros vamos a ser libres para servir al Señor, vamos a ser libres para glorificar al Señor, vamos a tener esa solvencia y esa disciplina, como yo le decía hace un ratito, le decía yo de eso, que nosotros tenemos que tener esa disciplina espiritual, saber a quién servimos, delante de quién estamos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, dice Pablo, las obras de la carne, y aquí nos da, usted lo habrá oído, ¿verdad? Lo voy a leer rápidamente. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, se manifiestan claramente. Inmoralidad. ¿Le ha hablado a usted la voz de la inmoralidad? Tal vez, hermano, ha puesto la televisión y ha visto ahí, ¿verdad?, un video de inmoral, hermano. Y eso se puede, dice, es evidente. No hay necesidad de que nos lo expliquen. Perdón. Impureza, sensualidad, es decir, que los sentidos sean exacerbados, ¿verdad? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mire, una cosa es que suceda, una cosa es que venga la tentación y que nosotros la resistamos. Pero si nosotros nos entregamos a esas pasiones desenfrenadas, entonces eso va a ocasionar en nosotros que no heredemos el reino de Dios. Que no haya en nosotros envidias, ni orgías, ni borracheras, hermano. ¿Se puede imaginar cristianos borrachos? No, eso no es de Dios. Mas el fruto del Espíritu. Ahora viene, fíjese, lo que nosotros escuchamos de Dios. Porque si Dios es amor, y si nosotros estamos en su Espíritu, vamos a ir a oír las cosas que son del amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ajá. Entonces mire qué hay que hacer cuando habla la voz de la carne. Lo que hay que hacer es decirle, carne, tú estás en la cruz. Regresa a la cruz. No te vas a bajar de la cruz, carne. Mire, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor dijo, si alguien quiere ser mi discípulo,
tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Y el apóstol Pablo dice aquí, pues los que son de Cristo Jesús, ¿es usted de Cristo Jesús? Amén. Entonces usted tiene que crucificar su carne con sus pasiones y deseos. Yo tengo que crucificar mi carne todos los días, porque eso dijo el Señor, que cada uno tome su cruz cada día y se niegue a sí mismo, que se crucifique la carne de aquel todo el tiempo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tremendo mensaje, hermano, el que el Señor nos da hoy. Tremendo mensaje el que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas. Yo me siento fortalecido y me siento bendecido en el Señor y le pido a Dios que nos ayude. Así que en esta hora, hermano, lo vamos a dejar hasta ahí por amor a los escogidos, por el tiempo que ya se nos ha terminado, pero la palabra permanece para siempre. Así que permítame orar por usted, permítame bendecirle en esta hora y, amado hermano, pidámosle a Dios que nos ayude a vivir de una forma, oyendo la voz correcta, la voz del Espíritu. Padre bendito, Dios de misericordia, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú has traído tu buena palabra sobre nosotros y ha caído sobre tierra fértil, tierra abonada, que producirá fruto al 100%. Padre, hoy hemos escuchado tu voz y te pedimos, Señor, que te podamos seguir, Señor, crucificando nuestra carne todo el tiempo y dándole a tu Espíritu en nosotros la fuerza cada vez más. Gracias, Señor, por tu palabra y por la bendición que es compartirla. En el nombre de Jesús lo espero a la próxima. Que Dios le bendiga y le guarde.